Hola, buenos días a todas. Les doy la bienvenida. Esto es Babies and More. Mi nombre es Mónica Ríos. Y primero les quería presentar un poquito parte de la tienda. Estoy en el área de baño, seguridad e higiene. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos muy contentas de que vamos a presentar una plática muy importante para ustedes. Y bueno, les presento a la psicóloga Alma. Ella les estará dando toda la plática con respecto a la lactancia. Y como siempre, síganos en redes sociales y por favor no dejen de seguirnos también para ver otras pláticas que estaremos dando. Gracias. Listo. Muchísimas gracias por la introducción. Estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación de colaborar con Babies and More. Muchas gracias a Bere y a todo el equipo de Babies and More. La verdad es que no conocía la tienda y las instalaciones están súper lindas. Efectivamente, hay todo para sus bebés bajo un mismo techo. O sea, hay muchísimas cosas en la tienda, entonces vale la pena venirse a dar una vuelta de manera presencial, honestamente. Además, está súper bien distribuida y bueno, estoy muy agradecida por la colaboración. La verdad es que siempre agradezco mucho todo este tipo de espacios que se abran para platicar y normalizar la lactancia materna. Y entiendo que todas las que estamos aquí o las que están aquí, pues están por ser mamás o tendrán bebés recién nacidos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que efectivamente creo yo es muy importante, es sobre cómo nos preparamos para los primeros días de lactancia, ¿de acuerdo? Es un tema muy amplio, por lo cual lo que vamos a abarcar el día de hoy es cómo hacemos como el previo a la preparación, ¿sale? Como los puntos importantes a fijarnos cuando estamos por tener a nuestro bebé o que ya estamos con nuestros bebés en brazos, ¿en qué tenemos que enfocarnos? Pues para tener un inicio de lactancia lo más tranquilo posible, con salud mental materna, como yo siempre lo digo. Y pues bueno, primero que nada me quiero presentar, creo que ya están viendo mi presentación, nada más que yo no veo aquí, pero supongo que sí. Entonces, primero me quiero presentar, ahí está mi presentación, muchísimas gracias. Pues bueno, toda esta plática se da bajo el marco de una academia que están ofreciendo en Babies and More, que es Mons University. De hecho, en su página de YouTube, ayer me pude meter a ver y hay ya varias pláticas arriba, entonces si quieren pueden ir a ver porque hay diferentes pláticas, hay desde lactancia en general hasta temas de alimentación complementaria, etcétera. Entonces, bueno, vayan a dar una vuelta por allá que está bastante interesante. Entonces, pues vamos a iniciar. Me quiero iniciar presentándome. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Mi nombre es Alma Castillo, ¿de acuerdo? Soy psicóloga, soy asesora de lactancia, estoy muy enfocada al área de psicología perinatal, o sea, toda la parte de la salud mental materna en el embarazo y el puerperio. Y bueno, esto se da obviamente por mi llegada a la maternidad. Yo previamente estuve más de 10 años trabajando en el área corporativa, en recursos humanos, y con todo esto que ustedes están por atravesar, que es la transición a la maternidad, la verdad es que mi vida transicionó muchísimo y de dedicarme a la vida godín, pues ahora, aparte de dedicarme a cuidar a mi hija, que está por cumplir 4 años, pues también me dedico mucho a acompañar mujeres en esta etapa tan sensible de la vida, que es el posparto, ¿no? El puerperio, que realmente es una etapa muy compleja, ¿no? Y el inicio de la lactancia, obviamente. Posteriormente, tratando de encontrar maneras que me permitieran seguir desarrollándome profesionalmente, porque es una parte importante, pero a la vez que me permitieran más tiempo para cuidar a mi hija, pues encontré esta conexión con la lactancia materna que se da justamente por mi inicio de lactancia, que fue un poquito complejo. Y bueno, pues me formé como asesora de lactancia. Primero empecé en ProLactar Formación y después en PILU, y obviamente de ahí varios cursos de actualización, porque esto es algo que se tiene que actualizar uno constantemente. Y además, pues me encuentran en mis redes sociales. Yo estoy como team-lechitas, ahí están, al final también se las voy a compartir. Ahí comparto muchísima información gratis, para acompañar las lactancias, obviamente. Comparto toda la información de mis talleres, etcétera. Y tengo un podcast en el cual también comparto información sobre lactancia, pero además hago tribu, que es bien importante el tema de la tribu, más adelante lo vamos a ver,
para que se escuchen otras historias de lactancia, ¿no? De diferentes tipos de lactancia. Ajá. Entonces, ¿para qué? Para justamente a veces cuando estamos en medio de las situaciones, cuando estamos como muy, pues sí, estresadas, no nos damos cuenta de otras vías que se pueden tener, de otras situaciones que pueden haber y de que no somos las únicas que lo estamos viviendo. Entonces, bueno, las invito a visitarme en mis redes y a escuchar el podcast. Y pues vamos a la siguiente, por favor. Declaro no tener ningún conflicto de interés, o sea, realmente no hay ningún conflicto de interés con ninguna marca, etcétera. Y pues vamos a iniciar con la plática. Lo primero que me gusta hacer es como irnos a la parte de nosotras como mamíferas. Tenemos que recordar que fisiológicamente y anatómicamente nosotras seguimos funcionando como esa mujer de las cavernas que vivía anteriormente en un medio completamente distinto al que vivimos hoy en día nosotras, pero que nuestros cuerpos siguen funcionando igual. Ajá. O sea, seguimos alimentando a nuestros hijos de manera natural como nuestro cuerpo está preparado para hacerlo, ¿no? La realidad es que la lactancia nos ha acompañado desde el inicio de nuestros tiempos. Y además es la manera, la siguiente, por favor, es la manera en la que pues nosotros brindamos cuidados. La realidad es que nosotras a través del tiempo brindamos cuidados a nuestras crías, a nuestros bebés, y obviamente esto incluye la lactancia. Y esto ha asegurado la supervivencia de nuestra especie. ¿Y por qué menciono esto tan importante? Pues bueno, porque es una manera de irnos preparando para la lactancia, el mentalizarnos con el hecho de que es el funcionamiento básico para la cual están nuestras glándulas mamarias en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, si nuestro cuerpo tuvo la capacidad de gestar, ajá, de estar gestando vida, pues es obviamente la manera de seguir con esa, asegurar la supervivencia de nuestra especie a través de alimentar a nuestra especie con nuestra propia leche. El tema de aquí es que, la siguiente, por favor, obviamente, ajá, históricamente nosotros hemos sido las encargadas de tener a nuestro cargo las actividades de alimentación y cuidado de los infantes. Obviamente esto se hacía en tribu, no lo hacíamos solas. Hoy en día la maternidad se ha vuelto hasta cierto punto muy solitaria por las distancias, por las maneras en las que vivimos. Luego llegó el COVID, eso todavía nos distanció muchísimo más. Y bueno, si hablamos de la lactancia en específico, pues desafortunadamente vivimos en una cultura de fórmulas lácteas tan fuerte que las mujeres que amamantamos pues estamos como regadas por todos lados y es difícil encontrar un grupo, ¿no? Y hay que entender que efectivamente, si bien siempre hemos sido las encargadas de los cuidados de amamantar a nuestras crías, además de otras funciones que realizábamos para nuestros entornos, pero también es importante decir que estábamos acompañadas y además que veíamos cómo se amamantaba, que veíamos cómo se cuidaba, de alguna manera todo esto se hacía acompañada. Y hoy en día, desafortunadamente, la realidad es que se ha vuelto más solitaria la maternidad, ¿no? Y la mapaternidad. Entonces, bueno, sin embargo, la manera natural de alimentar a nuestros bebés sigue siendo la lactancia materna. ¿Qué ha pasado? Que con el paso de los años, se vino todo este tema de las guerras, las mujeres tuvimos que entrar al campo laboral porque efectivamente pues la mano de obra de hombres se vio limitada por todo este impacto y las mujeres entramos al campo laboral y con ello, en todo este entorno surgió un producto que resultó extremadamente pues lucrativo, que son las fórmulas lácteas. Aquí quiero decir algo bien importante. Las fórmulas lácteas, no estoy en contra de las fórmulas, al contrario, creo que las fórmulas son y cada vez están más adaptadas y cada vez se hacen, digamos que se hacen mejoras en las mismas, ajá, pero el tema es la sobreutilización de ellas y el pasar por encima de lo que es natural para el cuerpo de la mujer y para nuestros bebés, ajá, por un fin pues económico, ¿no? Entonces, porque la realidad es que eso sucedió, que se encontraron que la fórmula láctea se volvió un producto tan altamente lucrativo que se empezaron a generar muchísimos mitos, se empezó a compartir muchísima información, investigaciones, obviamente auspiciadas por empresas dedicadas a la fórmula láctea, que se encargaron de desprestigiar la alimentación materna, ¿no? Obviamente se segregó el seno materno o este método de alimentación para ciertas
pues ciertos áreas en la sociedad, ¿no? Principalmente las personas que no tenían una posibilidad económica de pagar una fórmula láctea. Ajá. Obviamente también con el tiempo pues existieron las nodrizas y bueno, hubieron muchísimos cambios en este inter, pero todo este boom de las fórmulas empezó justamente a desprestigiar y a generar muchísimos mitos y desinformación al respecto de pues, la alimentación al seno materno o la lactancia materna. Ajá. Y obviamente también con esta parte de que las mujeres empezamos a trabajar y empezamos a buscar este tema de pues nuestros derechos, de nuestra realización, etcétera, pues también en algún momento pues fue conveniente esta separación porque nos permitió incorporar en otros medios, no sé, nos permitió incorporarnos de una manera distinta en la sociedad y digamos que fue una vía, fue una herramienta para poder lograr. Ajá. Hoy en día, la realidad es que pues nos damos cuenta, después del paso de muchos años, de hecho nosotros, muchos de nosotras, de las que estamos aquí, yo misma y quizá ustedes, pues somos mamás, o somos hijas, perdón, de mamás que pues nos alimentaron con fórmulas, ¿no? Que ya tuvieron un entorno de maternidad en el cual pues hubieron muchísimos mitos y tanta desinformación que gracias a eso pues podemos escuchar historias como no, es que yo solo tuve para darte 3 meses, o es que a mí yo prácticamente pues no tuve leche, porque pues tampoco, pues tu tía ya sabes que tampoco tuvo, pues porque no somos de familias lecheras, o sea, muchísimas situaciones así que no se debe a la incapacidad del cuerpo, porque tenemos que saber que la falta de capacidad del cuerpo o la hipogaláctea, que es una falta de producción de leche o una baja producción de leche se da en alrededor del 2% de las mujeres a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que la probabilidad de que las que estamos aquí tengamos una hipogaláctea real, pues la realidad es que es baja, ¿no? Pero muchas, lo que aprendemos en el transcurso de este tiempo es a desconfiar de nuestro cuerpo, a desconectarnos de esta capacidad que tenemos como mamíferas de producir la cantidad de leche que nuestros bebés necesitan, ajá, y de poder amamantarles. Entonces, bueno, vamos a platicar ahora, de ahí ya nos vamos a dar un brinco hacia posteriormente o en la actualidad, inclusive muchísimos países de primer mundo, pues se han dado cuenta de los beneficios que tiene la lactancia materna y cada vez los escuchamos más. Estoy segura que meternos más a este mundo de la maternidad y de la lactancia cuando deseamos amamantar, etcétera, empezamos a escuchar más sobre los beneficios, ¿no? Lo primero que escuchamos es los beneficios que tiene para nuestros hijos. No voy a meterme mucho, lo voy a hablar de manera como muy general, pero todo esto es una manera ya de prepararnos para la lactancia. Los principales beneficios obviamente están en nuestros bebés, ¿no? Que engloban beneficios desde salud física y obviamente la parte de salud emocional, que es algo que no se platica y que es sumamente importante en la lactancia materna. ¿Ja? Tal cual, pues hay beneficios a corto y a largo plazo. Por lo mismo, hay un doctor muy reconocido en este medio de la maternidad, la lactancia materna, la crianza con apego, que es el doctor Carlos González, que tiene un libro, bueno, varios libros hermosos que yo recomiendo mucho cuando estamos embarazadas. O sea, busquen Carlos González y sus libros, la verdad es que son una chulada y dan mucha paz mental en el posparto. Él tiene un libro que se llama Un regalo para toda la vida y justamente lo que propone en su libro es eso, que la lactancia materna es eso, es un regalo para toda la vida, porque los beneficios de la lactancia para los bebés y realmente para la sociedad, ahorita lo vamos a ver, son duraderos a largo plazo, ¿no? Hay disminución de enfermedades, a corto plazo, pues, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, a largo plazo disminuye la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer, disminuye la probabilidad de sufrir obesidad, otitis, muchísimos padecimientos que ayuda a paliar la enfermedad. Inclusive cuando hay enfermedad en un bebé amamantado, la lactancia ayuda a que los bebés hagan frente más rápido a estas enfermedades o de una mejor manera. Y no es porque sea mágica ni tenga propiedades del otro mundo, no, sino simplemente por sus características. La lactancia materna o nuestra leche se adapta a las necesidades de nuestros hijos específicas en cada momento
durante todo el tiempo que dura la lactancia. Entonces, no es lo mismo la leche que va a tomar un bebé de una mamá que está enferma de COVID, a una mamá que está sana, o un bebé que está enfermo de un resfriado a un bebé que está sano, porque el cuerpo de la mujer y las necesidades del bebé se se sincronizan y el cuerpo produce leche con las características, con factores de defensa para esos patógenos que están en el ambiente. Es una cosa maravillosa, honestamente. Y obviamente la parte de la salud emocional, ¿no? La lactancia no solamente es un acto de nutrición, es un acto completo y totalmente emocional que nutre el alma también, ¿no? O sea, nutre toda esta parte de cuidados, ayuda a generar un sistema de apego sano, un apego seguro en los bebés. El apego se activa a través de las necesidades del bebé y de los cuidados de la madre. Y la lactancia ayuda a que esos cuidados sean muy próximos, ¿de acuerdo? Y bueno, también obviamente hay beneficios para las madres que están en la parte física y obviamente en la parte emocional también. Físicamente, algo que nos encanta escuchar es que la lactancia nos ayuda a disminuir de peso, y es muy cierto. Ahorita ustedes tienen un gasto calórico que están embarazadas de aproximadamente, si no me equivoco, entre 250 y 300 kilocalorías adicionales a su consumo normal por el embarazo. Pero cuando amamantamos, el consumo calórico representa aproximadamente 500 kilocalorías. Esto significa el hacer ejercicio de mediano impacto, ¿no? Aproximadamente de alrededor de más de 40, 45 minutos. Entonces, claro que nos ayuda siempre y cuando, repito, la lactancia no es mágica, siempre y cuando pues tengamos una dieta pues balanceada, ¿no? O sea, nutricionalmente estemos bien cuidadas. Pero, bueno, eso es algo que nos gusta escuchar, pero también tiene beneficios a largo plazo. O sea, se sabe que mientras más tiempo dura la lactancia, ¿de acuerdo? O sea, mientras más años dura la lactancia, hay mayores factores protectores para el cuerpo de la madre. Por ejemplo, por cada año que se amamanta, se disminuye un porcentaje de probabilidades de padecer cáncer de seno y cáncer de ovario. Entonces, esto es bien interesante. Lo mismo pasa con la osteoporosis. En estudios, cuando estamos amamantando, sí hay como un tema de pérdida de calcio, pero el impacto a largo plazo, cuando digo a largo plazo, estoy hablando de la menopausia, ¿de acuerdo? Después de la menopausia, se sabe que hay menos riesgo de osteoporosis en las mujeres que amamantamos, ¿vale? Y hay muchísimos otros impactos, ¿no? También hay menor riesgo de desarrollar diabetes, hay menor riesgo de desarrollar hipertensión, hay menor riesgo de desarrollar diversas enfermedades en las madres también. Y la parte de salud mental, que es sumamente importante, porque la lactancia está ligada a muchísimas hormonas, entre ellas hormonas como la oxitocina, etcétera, y aparte es una manera de sentirnos muy satisfechas, como más tranquilas con nuestras maternidades, de conectar diferente con nuestros hijos, y eso ayuda a disminuir las probabilidades de sufrir depresión posparto y este tipo de enfermedades mentales que se pueden tener en el posparto. Ojo, siempre y cuando sea una lactancia acompañada, que sea una lactancia disfrutada, que sea una lactancia que en donde la madre esté contenida y cuidada, ¿no? Obviamente una lactancia con dolor, una lactancia donde estamos sufriendo, pues se vuelve un arma de doble filo, ¿no? También se va para el otro lado, en donde también se vuelve un factor que retroalimenta un padecimiento de salud mental. También hay beneficios para los padres, y aquí yo lo englobo en los padres, pero la realidad es que es para la familia, porque el tema del gasto económico, la verdad es que es una cosa, es una chulada. O sea, si yo hubiera ahorrado realmente lo que me ahorré amamantando, por el tiempo que duré amamantando, sobre todo el primer año de vida, hay estudios que dicen que nada más en el gasto en fórmulas lácteas, alrededor de 20,000 pesos en un año. Y y hago el énfasis en decir que solamente hablando del tema de gasto de fórmulas lácteas, porque sí es muy cierto que hay un impacto también en el gasto de salud, en el gasto de los insumos alrededor de lo que se necesita para las fórmulas lácteas. Y también cuando el papá está involucrado en este tema de los cuidados de la madre para que la madre pueda cuidar de su bebé, se sabe que también psicológicamente y en el cerebro se empiezan a hacer conexiones para que el bebé también, el papá, se pueda generar mayor empatía, y entonces genera como mayor
salud emocional en la familia en general. Entonces, la verdad es que es muy bueno. Para las sociedades, lo mismo, genera sociedades más empáticas, menores gastos en salud pública. Por lo mismo es que ya cada vez más países meten dentro de sus lineamientos el potencializar o el incrementar las tasas de lactancia materna, ¿de acuerdo? Justamente porque ya se sabe que a largo plazo hay un impacto muy positivo. Por otro lado, en las empresas, claro, si aquí tenemos mujeres empresarias o mujeres que tienen a cargo personal, es importante saber que cuando las empresas, como parte de, obviamente, del entorno de la madre, acompañan las lactancias, cuando acompañan las maternidades, que realmente las acompañan, ¿no? Brindando espacios para mantener la lactancia, etcétera, tienen impactos muy buenos, ¿no? Inclusive cuando se invierte, se sabe que hay un retorno de la inversión de $3 por cada dólar invertido. O sea, la realidad es que es increíble. Y pues bueno, disminuye el ausentismo laboral, incrementa el engagement de los trabajadores, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay un impacto en el medio ambiente, pues estamos hablando del consumo de materias primas, la contaminación, obviamente para preparar fórmulas lácteas, la cantidad de agua que se necesita en verdad es demasiada para solamente 1 kilo de fórmula láctea. O sea, estamos hablando de litros y litros y miles de litros para poder preparar 1 kilo de fórmula láctea. Además de, obviamente, pues las vacas necesitan espacio donde pastar, etcétera. Eso habla de deforestación de zonas. Y bueno, definitivamente la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y obviamente esto ya se sabe a nivel internacional y por lo tanto, la siguiente, por favor. Por lo tanto, pues bueno, hay una parte, bueno, antes de ir para allá. La lactancia materna, como ya lo dije, es una manera de vincularnos de manera natural con nuestros hijos. Aquí quiero decir algo bien importante, no es la única. No quiere decir que si yo no mamanto no me voy a vincular con mis hijos. No, mentira. O sea, nada que ver. Todo esto se puede llevar de una manera distinta. Sin embargo, sí es muy cierto que es la manera que nuestro cuerpo tiene de manera natural. O sea, hay estudios realizados en los cerebros de las madres por todo este tema que tiene que ver hormonal y de conectividad. Hay un doctor que se llama Niels Berman que hace muchísimos estudios neurológicos y estudia mucho el tema de la lactancia materna y habla muy bonito al respecto y dice que con la lactancia materna, con cada tetada, con cada mamada, con cada hora de amamantar a nuestros hijos, nuestro cerebro, el cerebro de la madre va conectando y va generando ramificaciones, ¿de acuerdo? Que le ayudan a ser justamente a ser más empática, a cada vez estar más conectada con las necesidades de nuestros bebés. Cuando ustedes tengan a sus hijos se van a dar cuenta que al principio puede ser un poquito caótico esta parte de comprender al bebé, porque los bebés no hablan como nosotros. Si yo tengo hambre, digo tengo hambre. Si un bebé tiene hambre, llora, pero también llora si tiene frío, también llora si tiene calor, también llora si algo le duele, también llora si está aburrido, también llora si está sobreestimulado. Lloran para todo porque es su manera principal de comunicarse con el mundo, ¿no? O sea, sus gesticulaciones, sus movimientos y el llanto. Es la manera en la que se comunica. Entonces, nuestro cerebro desde el embarazo se empieza a preparar para esto y empieza a generar toda esta parte de ramificaciones que nos ayudan a ser más empáticas. De hecho, nosotras nos preparamos desde el embarazo para poder atender la comunicación no verbal de nuestros hijos. O sea, nuestro cerebro físicamente cambia, tiene cambios para esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante saberlo. Ajá, pero con cada toma, con el paso de los días, el cerebro y nosotras vamos aprendiendo a identificarnos. Y justo esta parte de las conexiones que se van generando en nuestro cerebro es lo que nos ayuda a empatizar, a entender, a saber por qué es cada llanto. Con el paso del tiempo ya sabes, es que llora porque ya tiene sueño, es que llora porque ya tiene hambre, es que llora porque tiene frío. Y ya no te sientes tan perdida, pero es poco a poco, es un aprendizaje. La maternidad es un aprendizaje totalmente constante. Y entonces, pues ya, hablamos de esto, hablamos de los beneficios y pues como ya quedamos que los países y a nivel mundial ya hay como un reconocimiento al respecto de los beneficios y de la importancia de la lactancia materna, la siguiente, por favor. Pues ya obviamente hay organizaciones a nivel mundial de salud que están
promulgadas precisamente o que tienen ciertos lineamientos al respecto de lo que es la lactancia materna, ¿no? En este caso, obviamente una de las más importantes y las que más escucharán ustedes mencionadas es la Organización Mundial de la Salud, que menciona que la lactancia pues es natural, ¿no? Es la manera natural sin comparación para que nosotras podamos proporcionar un alimento ideal para el crecimiento de nuestros bebés y que aparte es parte importante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres, que ya vimos. Importante, la lactancia materna es parte de nuestra sexualidad, de todo el proceso de reproducción. Nuestras glándulas mamarias terminan de madurar en el embarazo, porque se preparan para hacer lo que están en nuestro cuerpo para hacer, ¿no? Y se sabe que científicamente, pues, se ha visto que a nivel poblacional la lactancia materna se debe ofrecer de manera exclusiva durante los 6 primeros meses. ¿Qué quiere decir exclusiva? No tés, no atoles, no aguas, nada. Lactancia exclusivamente, ¿de acuerdo? Y si no es lactancia materna, leche, sustitutos, ¿no? Estamos hablando de fórmulas lácteas. No hay otra. O sea, o es la leche de mamá o son fórmulas lácteas. Es la única manera, ¿no? Y la leche materna, sabes que es la manera óptima de que el bebé se pueda alimentar. Y bueno, obviamente los bebés a partir de los 6 meses empiezan a recibir alimentos. Y bueno, la lactancia materna, lo que menciona la Organización Mundial de la Salud es que idealmente, si la madre y el bebé lo desean así, pues se debería de seguir 2 años o más. Aquí es bien importante el o más, porque de repente nos quedamos hasta el 2 años y decimos, 2 años y 2 años y se acaba, ¿no? O antes. Hay muchos mitos que ustedes seguro van a escuchar de que si tu agua ya se tu leche ya se volvió agua, que si tienes una leche aguada, que si tu leche no es completamente buena, que si no es espesa, que si a los 6 meses ya no le sirve, que si a los 2 años, no, todo esto es mito. La lactancia materna, todo el tiempo que dure la lactancia, le proporciona muchísimos beneficios a nuestros bebés. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Ya platicamos todo esto. ¿Por qué las tasas de lactancia son tan bajas? En México estamos hablando que menos de 4 bebés, por cada 10 bebés, menos de 4 son amamantados. O sea, es alrededor es el 31% en México la tasa de lactancia materna, ¿de acuerdo? Es muy baja, o sea, es muy baja la cantidad de lactancia que tenemos, ¿no? Y se debe a muchísimos factores. Por un lado, hay algunas principales barreras que identificamos en la práctica y que además están identificadas en algunos estudios, etcétera. Un lado es la falta de información y mitos, que ya lo platicamos en un principio, está muy relacionado a toda esta cultura de las fórmulas lácteas, que cuando a veces vemos un estudio, yo, ¿qué les diría, no? Si tú ves un estudio, apenas salió hace como unos 2 meses, salió un artículo que decía, ¿no? Que la lactancia, que la leche materna tenía arsénico, no me acuerdo qué elemento tenía, que se había encontrado en ella, que porque la contaminación de no sé qué, que los peces, bueno, o sea, sí, pero tenemos que irnos a ver de dónde viene ese estudio y por qué, y luego cómo se hacen las publicaciones, porque se hacen de manera tan alarmante que las mujeres, yo tengo algunos grupos de acompañamiento y claro que eso nos lo compartió una mamá y claro que les prende los focos rojos, pero la realidad es que sí, o sea, se pueden hacer algunos cuidados y se sabe que obviamente todo lo que comemos hoy en día sabemos que tiene algún impacto por, pues, el uso de pesticidas, el uso de, y entonces obviamente esto tiene, pero no es que vaya a ser entonces por eso mejor dar fórmulas, no, la leche siempre va a ser la mejor opción, siempre, siempre, para nuestros hijos en cualquier entorno. De hecho, por ejemplo, vamos a platicar de entornos, supongamos, en la Ciudad de México, que vivimos aquí, que no quisiéramos, ¿no? Pero el tema de los sismos, si por alguna razón hubiera este tipo de situaciones en donde no se puede asegurar que el agua potable sea que le pueda llegar a todas las mujeres, la manera en la que podemos asegurar la salud de esos bebés chiquitos que están alimentados de leche es la lactancia materna. De hecho, recientemente hubo una crisis en Estados Unidos de fórmulas lácteas y hubo una recomendación que salió que yo dije, es que qué triste que lo hagan así, ¿no? La recomendación decía, con el desabasto que hay
de fórmulas lácteas, ¿no? Por la industria, etcétera, lo que se recomienda es que las madres puedan amamantar. Y tú dices, ok, o sea, le dices esto a una mujer que posiblemente tiene un bebé de 6 meses, que cómo lo hace, ¿no? O sea, cuando vivió en todo este entorno y ahora le dices que esto es la opción, o sea, no funciona de esa manera. Por otro lado, pues tenemos otra barrera muy importante, que es la parte de que no todo el personal de salud está actualizado. La lactancia materna es una parte natural del cuerpo, no corresponde a una enfermedad y generalmente los médicos están para tratar enfermedades y acompañar procesos de enfermedad, ¿no? O sea, la lactancia materna es parte de un proceso de salud y la realidad es que aunque ya cada vez se mete un poquito más de temas de lactancia, los médicos en sus tiras de materias, en sus formaciones, no ven mucho sobre lactancia. Es algo opcional que ellos necesitan formarse de manera, por cuenta propia y por iniciativa propia. Y eso se los puedo asegurar, porque en mis formaciones he estado acompañada de muchísimos pediatras que precisamente en carne propia vivieron toda esta parte de las fórmulas lácteas, después con el paso del tiempo se dieron cuenta del tema de las fórmulas y bueno, total, terminaron formándose en temas de lactancia y ellas mismas dicen, ¿no? O sea, esto es algo que se estudia aparte, que no nos forman y que desafortunadamente hasta nosotros mismos somos víctimas de todos esta desactualización en nuestro mismo medio. Por otro lado, hay temas de prácticas hospitalarias inadecuadas. Si te vas a tener a tu bebé en un entorno hospitalario privado, pues obviamente hay que investigar cuáles son las prácticas, porque hay hospitales que tienen prácticas todavía súper arcaicas en donde separan a la mamá y al bebé durante X cantidad de tiempo, hablando de más de 24 horas, hasta que la mujer se pueda levantar, hasta que la mujer se pueda bañar, no puede ir a ver a su bebé. Y esto va en contra de la lactancia 1000%, o sea, la lactancia debe iniciarse lo antes posible, cuando es un parto natural en la primera hora de vida. Y entonces, este tipo de protocolos en donde hay una separación completamente, etcétera, es bien importante. Y entonces, por lo mismo, hay que hablar con nuestro médico, con el pediatra que va a atender, que va a recibir a nuestro bebé y con el hospital para saber, obviamente, cómo me acompañan en el inicio de mi lactancia. La falta de acompañamiento, ¿no? Por lo que platicaba hace rato, o sea, esta parte de falta de tribu, de no tener de repente personas que estén como con la misma mentalidad que yo al respecto de mi maternidad, ¿no? El saber que estoy acompañada, que estoy apapachada, el que no tengo que atravesar por esto sola, no porque ustedes sean las que pueden amamantar, tiene que ser que amamantas, bueno, órale, aviéntate tú el paquete, porque tú eres la única que puede amamantar. No funciona así. O sea, la realidad es que para que nosotras lo logremos necesitamos estar cobijadas, estar acompañadas y estar contenidas. Y bueno, por otro lado está el entorno y las exigencias laborales. En esta pequeña diapositiva están prácticamente de los principales motivos que existen para dejar la lactancia, ¿no? La revuelta al trabajo, la falta de información, el dolor al amamantar, etcétera. Y entonces, pues obviamente, o sea, desafortunadamente en nuestro entorno de legislación, el marco legislativo, pues dice que las mujeres tenemos cierto tiempo de incapacidad, para poder estar con nuestros bebés. En algunas empresas tenemos más tiempo que en otras, pero bueno, generalmente la mayor parte de las mujeres nos reincorporamos a nuestras actividades laborales alrededor del 2 meses y medio de vida de nuestros bebés. Quiere decir que nuestro bebé todavía necesita de lactancia exclusiva y no siempre las lactancias son acompañadas y a veces no sabemos qué podemos hacer para mantener la lactancia cuando sí hay maneras, pero también se necesita acompañamiento. Entonces, todo esto se vuelve grandes barreras para poder amamantar, ¿no? Entonces, bueno, hay algo muy importante que tenemos que saber. Los bebés nacen sabiendo mamar, chicas, ¿de acuerdo? Ellos nacen con reflejos listos para poder mamar. Nacen con el reflejo de succión activado, lo practican desde el vientre. Cuando estamos hablando de bebés sanos, nacidos a término, obviamente hay ciertas circunstancias en las que tenemos que esperar que el bebé termine de madurar fuera del vientre, etcétera. Pero cuando hablamos de bebés a término y demás, pues los bebés nacen sabiendo mamar. Lo que sucede aquí es que las mujeres necesitamos aprender a amamantar. Amamantar, yo siempre hago un símil con que amamantar es como andar, como caminar, pero no es como respirar. Nacemos respirando, ¿de acuerdo? No necesitamos aprender a respirar.
pero necesitamos aprender a caminar. Si nosotros no le permitimos a un bebé que camine, si no le ayudamos, si no le permitimos el entorno, si lo tenemos sentado, etcétera, le atrofiamos inclusive sus piernas, ¿de acuerdo? Es algo que se aprende y la lactancia funciona igual. Aquí les quiero platicar una experiencia muy, bueno, sí, una historia que es triste, pero que nos hace ver. Hace algunos años, en un zoológico en Estados Unidos, había una gorila. Esta gorila tuvo un bebé en cautiverio, y la gorila cuidó a su bebé, ¿no? Con todos los cuidados que ella podía darle. Desafortunadamente, esta gorila en cautiverio no supo cómo alimentar a su bebé, y tristemente su bebé murió. Con el paso del tiempo, la gorila volvió a quedar embarazada, y obviamente los cuidadores en el zoológico, tratando de evitar que volviera a suceder lo que había pasado la primera vez, le hablaron a la Liga de la Leche, que es una asociación a nivel internacional que brinda acompañamiento a madres, de madre a madre, generan tribu, y para que le ayudaran a la gorila. Entonces iban y amamantaban enfrente de la gorila para que ellas vieran. Resulta que nace el bebé, y la gorila empezó a cuidar a su bebé, pero se dieron cuenta que nuevamente no podía amamantarlo. Vuelven a llamar a la Liga de la Leche. ¿Y qué pasó? Que una mamá fue directamente cuando la gorila tenía que cuidar a su bebé gorilita, y se sentó enfrente de ella. Se sentó a amamantar enfrente de ella. Se sentó a enseñar cómo colocar al bebé, cómo ayudarle a colocar su boquita. Le enseñó cómo tenía que amamantar. La gorila, siguiéndola, empezó a ver lo que estaba sucediendo ahí, y al momento de darse cuenta, empezó a imitar lo que estaba pasando. Y la gorila, viendo cómo la otra mujer amamantaba, pudo lograr amamantar a su bebé y terminar la historia de una manera distinta. Lo que quiero decirles con esta historia es que la lactancia se aprende. Somos mamíferas, igual que la gorila, tenemos esa capacidad, pero hemos perdido esta capacidad porque la lactancia se ha dejado de lado. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando fui madre, yo no vi a nadie amamantar, ¿de acuerdo? O sea, yo nunca vi a nadie amamantar, de hecho. Entonces, cuando yo inicié, pues claro que no sabía, sí tomé una plática, pero pues en esos momentos es complicado, y es que sucede eso. Aprendemos a amamantar amamantando, y aprendemos a amamantar viendo. Entonces, bueno, esto creo que es una anécdota o una historia muy linda para decir por qué es que hoy en día la tasa de lactancia es tan baja. Y ahora vamos a platicar qué podemos hacer, cómo nos podemos preparar para que justamente, obviamente ya todo esto que están escuchando ya es preparación para sus primeros días de lactancia. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Lo que sigue es que vamos a platicar qué cosas podemos preparar para empezar nuestra lactancia. Una de las cosas principales, obviamente yo soy psicóloga y me gusta platicar mucho de esta parte de la mentalización, de prepararnos emocionalmente para la lactancia, ¿de acuerdo? O sea, una parte es la mentalización, por otra parte, esta parte de expectativas, todas están conectadas, ¿de acuerdo? La parte de las expectativas, contar con información y generar una tribu. Yo creo que estas partes son sumamente importantes para tener un inicio de lactancia, pues, lo más relajado posible. Tenemos que saber que la lactancia y el posparto representan estrés. ¿Por qué? Porque son etapas de aprendizaje, de cosas nuevas, y de manera natural, situaciones de ese tipo representan estrés, ¿vale? Pero obviamente hay manera de disminuirlo y hay manera de sobrellevarlo con mayor paz mental. Entonces, bueno, vámonos a qué es la mentalización, ¿no? ¿A qué me refiero con mentalización? ¿Cómo nos preparamos para estar mentalizadas para la lactancia? La siguiente diapositiva, por favor. Es importante saber que la lactancia materna es un proceso natural, como ya lo vimos, ¿de acuerdo? Pero que se aprende, porque como ya lo platicamos, la lactancia materna, pues bueno, los bebés nacen sabiendo mamar, pero nosotras necesitamos aprender a amamantar. Y entonces es muy importante saber esto, mentalizarnos con que va a ser un proceso de aprendizaje. La otra diapositiva, por favor. Porque la lactancia materna se aprende con cada toma en la que nos pegamos a nuestros bebés al pecho. No hay manera
de decir, bueno, yo primero quiero aprender y después voy a amamantar. O primero quiero asegurar que yo estoy viendo que salga mucha leche y después, no, todo es un tema de retroalimentación. Ajá, el cuerpo de nuestros bebés retroalimenta nuestro proceso de amamantamiento. Entonces, es muy importante prepararnos emocional, psicológicamente para saber qué es un proceso de lactancia. Cuando nosotras vamos a acompañar a mamás en sus primeros días posparto, algo que se repite mucho es la duda. Es que yo tengo los pechos de esta manera y entonces no puedo amamantar por esto. Es que yo tengo esta característica y ya me dijeron que por eso no puedo. Es que yo tengo esto y ya tengo esta enfermedad y entonces por eso no puedo amamantar. Es que yo, o sea, una de las cosas que más tenemos que trabajar para iniciar la lactancia es creer en nosotras, creer en nuestro cuerpo, tener expectativas reales de lo que es la lactancia, saber que el calostro que dura los primeros 3, 4 días salen muy poquitas cantidades porque nuestro bebé tiene un estómago bien pequeñito. O sea, todo esto, y todo esto se obtiene, por ejemplo, tomando talleres de lactancia, un taller obviamente de preparación más robusto, siguiendo cuentas de Instagram inclusive, leyendo, etcétera, ¿no? Y bueno, saber que el posparto, otra cosa bien importante de mentalizarnos es saber que el posparto va muchísimo más allá, chicas, de solamente la recuperación física. O sea, el posparto es una transición sumamente emocional que implica muchas pérdidas. Es algo de lo que no hablamos, pero el posparto implica una pérdida. Implica la pérdida de las que ya no somos, ajá, pero también implica la bienvenida de muchas cosas de lo que vamos a hacer ahora. De todo lo nuevo que va a llegar y de cómo todo lo que éramos y lo que está llegando se va a ajustar nuevamente y entonces por eso necesita tanto acompañamiento y tanta comprensión, ¿no? Incluso mucha autocompasión, mucha comprensión entendiendo esto. Y lo más importante para mentalizarnos es creer en ustedes, creer en su cuerpo. Yo siempre les hago un símil con, ustedes no se levantan, o estoy segura que no se levantaron hoy diciendo, híjole, yo creo que hoy mi corazón puede dejar de latir. No, yo creo que me voy a ir al hospital porque no va a funcionar. O sea, no va a latir, ¿cierto? No lo hicieron. Y la glándula mamaria es igual que su corazón, es otro órgano más que está en su cuerpo para hacer la función para la cual está destinada a hacer. Ajá. Entonces esto es bien importante que lo tengan en mente. Y ahora nos vamos a la siguiente diapositiva para platicar sobre el tema de las expectativas. Les repito, todo está súper interrelacionado, ¿no? Esta parte de no romantizar el posparto, saber que es duro, que tiene sus partes hermosas, que la maternidad es muy bonita, que tener a nuestros bebés en brazos es una cosa de la más verdad. O sea, yo cada que doy este tipo de pláticas traigo a mi mente muchos recuerdos de cuando yo fui mamá y son momentos súper hermosos que nos evocan emociones muy hermosas. Claro que sí están ahí, pero también está la otra parte gris y oscura del posparto que implica pues momentos complicados, momentos de muchas dudas. Por eso trabajar en la seguridad nuestra es tan importante. Saber que es un sub y baja y que es normal y que no nos hace ni más ni menos mejores o peores, ajá, por de repente sentir que ya no podemos, o de repente preguntarnos cómo me aventé a hacer esto si no soy capaz, ¿no? O sea, es súper normal de repente el cuestionarnos si realmente era para nosotros la maternidad o no, a veces decir, ay, híjole, no te puedo regresar otros mesecitos más adentro, es normal y no nos hace ni no querer a nuestros hijos, no, nos hace humanas y punto. Y entonces, algo también que tenemos que saber en las expectativas es que la lactancia, ¿de acuerdo? Los detalles son bien importantes, desde cómo nos colocamos al bebé, cómo llegamos al momento de amamantar. No es lo mismo llegar estresadas, a llegar tranquilas, a buscar en momentos de paz, el agarrar a nuestros bebés sin llanto, el no estar escuchando aquí a la persona que nos está diciendo, no, es que mira, ya no tienes leche, no, mejor dale fórmula, no. Es horrible estar lidiando, aparte de con nuestro yo interno, con todas las expectativas ajenas. Entonces, tener expectativas reales es bien importante. Otra expectativa que tiene que tener bien real, chicas, es que no hay lactancia sin tomas nocturnas, sobre todo los primeros meses. Si yo quiero amamantar, debo de saber que las primeras noches, los primeros meses, tengo que amamantar de noche. No hay de otra. Además, el cuerpo está preparado para ello. Nuestros bebés no tienen un ciclo circadiano como nosotros de día y noche en el que sabemos que en la noche tenemos que dormir. No, los bebés poco a poco van madurando su proceso de sueño
y por lo tanto poco a poco van aprendiendo las rutinas de sueño, las rutinas de la familia, etcétera. Pero es muy normal que los bebés tomen de noche, incluso necesario, los bebés tienen que amamantarse cada 2 horas y media durante el día, 3 horas máximo, y cada 3 horas, 4 máximo durante las madrugadas. Sí o sí, no hay más, ¿de acuerdo? Y la lactancia es muy, para la lactancia en específico, porque podríamos decir, bueno, yo le puedo dar en las noches, pues que le den fórmula, ¿no? Y en el día lo amamanto y en la noche fórmula. Sí, se puede, pero es muy probable que esa lactancia, la producción se vea afectada. ¿Por qué? Porque la prolactina, que es otra de las hormonas implicada en el proceso de producción de leche, es la que produce la leche, los picos más altos que alcanza en nuestro cuerpo a nivel basal es en la noche. Y entonces, pues por lo tanto, de 3 a 6 de la mañana son los picos más altos. Cuando amamantamos de noche le decimos al cuerpo, oye, ponte buzo, tienes que trabajar porque necesitamos hacer leche para el siguiente día. Entonces, es importante saber esto. Alinearse con la pareja. Híjole, esto es un punto básico y lo voy a retomar en la parte de la tribu, pero la pareja o las personas que nos van a acompañar en nuestro posparto y en esta etapa de cuando nazcan nuestros bebés, no pueden amamantar y no pueden engendrar a nuestros hijos. De ahí en fuera pueden hacer absolutamente todo lo demás. Cambiar pañales, lavar ropa, limpiar ropa, atendernos, hacer de comer, limpiar la casa, lavar trastes, cambiar al bebé, lavar la ropa del bebé, arrullarle, acunarle, todo lo demás lo pueden hacer. De esta manera es la manera en la que más se hacen partícipes, copartícipes de esa maternidad, ¿de acuerdo? Y es bien importante porque la pareja es la parte pensante en estos días de posparto. Cuando nosotros estamos en el posparto inmediato, tenemos las hormonas vueltas locas. Entre eso y todo lo que estamos aprendiendo nuevo, y que si la lactancia, y que si el bebé, y que si ya lloró y no sé por qué llora, y que si ya me dijeron por aquí esto, y ya me dijeron esto otro, tenemos nuestro cerebro en una parte emocional tan fuerte que la pareja viene a hacer esta parte de contención real, en el que nos dicen, oye, sí, pero recuerda que te dijeron esto, mira, recuerda que te platicaron esto, que en la plática vimos esto, que hay que acomodarte hacia el bebé, quieres agua, te estás bien cómoda, porque acuérdate que tenías que acomodarte así, ¿de acuerdo? O sea, es esta parte pensante y racional que nos ayuda a estar ahí y que aparte debería de ser una escudo, o sería ideal que fueran un escudo para todos estos comentarios. Y entonces, que de repente vienen ajenos, es quien nos ayuda de repente a defender la lactancia cuando es necesario, que ojalá nunca fuera necesario que tuvieran que hacerlo, pero es bien importante saber esto. Por eso es prioritario que platiquen con sus parejas al respecto de la lactancia, de si queremos amamantar o no, de si cómo lo vamos a lograr, de si van a tomar un taller que lo tomen los dos, de que lo platiquen, de que platiquen sobre los retos que implica, porque van en el mismo paquete todos juntos y el papá o la pareja o las personas que van a acompañar este proceso de posparto tienen ese papel fundamental porque son quienes contienen a mamá, quienes cuidan a mamá para que mamá pueda cuidar de ese bebé, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo que ya les platicaba del sueño. Les hago mucho hincapié en este tema del sueño y las tomas nocturnas porque créanme que es uno de los puntos medulares que genera mucho estrés. Y otra cosa, que ya les dije, las bebés se comunican llorando y no manipulan, nunca la manipulan. Algo bien importante que tienen que saber es, cada que un bebé llora es por una necesidad real. Para poder manipular necesitamos tener el concepto de manipulación. Y un bebé, hasta después de muchos años después, que es niño y muchos años después, entiende lo que es el concepto de manipular. ¿Cuántos son bebés no? Entonces tienen ustedes que saber que un bebé necesita abrazos, un bebé necesita comer cada cantidad de tiempo, no necesita tomas cronometradas, no, tiene necesidades y el bebé es el quien conoce sus necesidades y quien nos las hace saber a través del llanto. Sé que hay algunas preguntas, he estado viendo por aquí que han estado escribiendo algunas cosas, no se preocupen, al final de la plática, que ya estamos por terminar, las respondo con todo gusto, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Otra de las cosas que hay que hacer es informarnos. Esto que están haciendo ya es informarse, ya estamos aclarando muchísimos temas que creo yo son importantes y medulares, ajá, pero cuando ustedes, yo ¿qué les recomiendo? Que puedan tomar, puede ser un taller de preparación para la lactancia, como más específico, ¿de acuerdo? Leer, hay libros hermosos que pueden leer, por ejemplo, uno muy bonito es de Alba Padró, que se llama
No me equivoco, no sé si se llama Lactancia Materna, algo así, pero bueno, Alba Padrós solo tiene 2 libros, uno es sobre destete y el otro es sobre lactancia materna, y la verdad es que es un libro hermoso que da muchas bases. Pueden seguir algunas cuentas que igual y después, digo, mi cuenta yo comparto mucha información, pero además de la mía existen ya afortunadamente muchísimas más. Solamente tengan mucho cuidado, no sigan tantas, y tengan cuidado con las que siguen, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, desafortunadamente, también esta facilidad de acceder a muchísima información, pues nos da facilidad de acceder a información errónea, a información falsa, a información cero basada en evidencia, etcétera. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, ustedes, si ustedes quieren como hacer un arsenal de cuentas a las cuales seguir, me pueden escribir con todo gusto. Al final de la plática les voy a dejar mis datos y yo con todo gusto encantada les comparto algunas cosas, algunas otras, inclusive el nombre del libro completamente, ya de manera correcta se los puedo compartir. Pueden bajar aplicaciones. Hay una aplicación hermosa que se llama Lactap, que también ahí hay muchísima información sobre lactancia actualizada, basada en evidencia, etcétera. Ahí, si les gusta leer, o sea, infórmense de esa manera, ¿de acuerdo? Les repito, el taller ayuda muchísimo. Algo que les quiero dejar muy claro y tiene que ver con las expectativas es no porque tomen un taller, eso ya les va a asegurar no tener ninguna complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la lactancia es un proceso de aprendizaje, que va a tener sus pormenores y que solamente vamos a saber los retos que va a implicar cuando estemos amamantando. No hay manera de saberlos antes. Pero sí, definitivamente, el contar con información nos ayuda a apagar, por un lado, esta parte de todos los mitos que pueden llegar, los juicios externos, a tener expectativas más reales, a saber en qué momento, y creo que yo es lo más valioso de tener información, identificar las señales de alerta, ¿no? Las señales de alarma que sí nos hacen ver que algo no está bien y que hay que buscar acompañamiento. ¿Y por dónde buscar acompañamiento? También es importante saber de dónde buscar acompañamiento. Y bueno, nos vamos a la última recomendación que yo les hago, que es formar tribu. El momento perfecto para empezar a armar una tribu, la siguiente diapositiva, por favor, es ahorita que están embarazadas. Se puede en cualquier momento, todas deberíamos de formar una tribu. Pero ahorita que están embarazadas es un momento bien bonito para formar tribu. ¿Qué es formar tribu? Buscar a un grupo de personas o rodearse de... Cuando se conviertan en mamás, se van a dar cuenta que posiblemente su grupo social cambie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues a veces no van a estar en la misma sintonía que otras personas del grupo social al que hoy en día pertenecen, ¿no? O sea, amistades que quizá no van a estar tan presentes y amistades que se van a reactivar, amistades que van a seguir, amistades que se van a quedar en pausa, y es normal, ¿de acuerdo? Y es importante saber que lo más funcional es rodearnos en estos momentos de personas que nos van a llenar de energía, que nos van a ayudar a acompañarnos en esta parte como necesitamos que nos acompañen. Quizá yo tengo una persona muy cercana, pero que sé que es súper pro de las fórmulas y yo en verdad quiero intentar la lactancia. Y pues quizás sé que los conocimientos que ella tiene y su experiencia es completamente distinta a la suya, a la mía, y que quizá, sin el afán de hacer daño ni de afectarme, pues va a generar algunos comentarios que quizá en lugar de ayudarme, pues me pueden estresar más, ¿no? Y entonces, pues no es que, ay, ya no te voy a hablar, no, pero simple y sencillamente quizá mantengo a raya algunos temas con esa persona. Rodearnos de personas que nos puedan acompañar, buscar grupos de madres, porque se sabe y está demostrado y está estudiado además que el acompañamiento de madre a madre ayuda a disminuir las complicaciones, a vivirlas de una manera más tranquila, a lograr lactancias más duraderas, etcétera. O sea, en verdad, el acompañamiento de madre a madre ayuda muchísimo. Conformar una tribu con personas que te sumen, que es lo que le estaba diciendo, ¿no? O sea, rodéense de personas que en verdad te llenen, te apapachen, estén ahí para escucharte, para hacerte reír, porque va a haber momentos complicados y quienes te ayuden a confiar en ti, que no estén ahí para enjuiciarte, sino que estén ahí para escucharte y echarte porras, ¿no? Y también el personal médico. Ojo, chicas, esta parte es bien importante. El contar con información te ayuda a elegir mejor al personal médico. Yo no digo cambien a sus médicos si no saben de lactancia, no, pero sí sepan que es importante
el poder preguntar, oye, yo quiero amamantar, ¿cómo puedo? O sea, tú, que no sé, el pediatra, ¿no? De ejemplo, yo quiero amamantar a mi bebé en las primeras minutos de que nazca mi bebé, si es un parto natural y estamos todos bien, y etcétera, ¿no? Quiero saber si hay alojamiento conjunto, cuál es tu protocolo cuando llegue el bebé, me lo pegas luego, se lo llevan, tú recomiendas fórmulas lácteas, o sea, toda esta parte es como ir identificando focos en los que decir, ok, quizá no eres tan, o sea, te vendes como prolactancia, pero quizá no sabes tanto de lactancia, entonces no te voy a cambiar, pero voy a buscar una asesora de lactancia, una consultora de lactancia que me acompañe en este proceso para paliar la desinformación que tú tienes. Y entonces empezar a hacer tu tribu para sentirte más tranquila y contenida. Ajá. Y bueno, nuevamente, la pareja tiene que ser parte fundamental de la tribu, como ya lo mencioné hace rato. Y, importante, sí es cierto que las maternidades no son como antes en tribu cercana, pero no necesitan ser solitarias. No tienes por qué, nada más porque tú eres la mamá de ese bebé, no tienes por qué decir así. Y yo contra todo me voy a poner aquí el escudo de Wonder Woman, y yo contra todo voy a poder, y yo soy super mujer y si puedo, etc. No. O sea, no tienes por qué poder, no tienes por qué saber, no. Pero sí puedes preguntar, sí puedes buscar ayuda, sí puedes buscar acompañamiento, etcétera. Entonces, bueno, si no me equivoco, esta es la última, la siguiente diapositiva. Cierro con esta frase que me encanta dar en todos mis talleres de preparación para la lactancia. La única mujer que realmente no puede amamantar es aquella que no lo intente. Todas las demás podemos amamantar hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es como un esbozo rápido. La verdad es que este es un tema muy amplio. Amo hablar sobre este tema. De repente hasta por eso platico muchísimo. Es como lo que tengo para compartirles. No sé si quieran, Berenice, no sé si quieran abrir el espacio. Yo agradezco muchísimo a Babies and More por compartirnos este espacio, por abrir la oportunidad a que muchas mujeres o a las mujeres que estén aquí, la verdad no sé cuántas seamos, pero estén un poquito más empapadas de lactancia. En verdad, esto ayuda muchísimo a transitar más tranquilamente. Les agradezco mucho y pues si quieren, bueno, la siguiente diapositiva es sobre mis datos, obviamente de los servicios que ofrezco. Tengo talleres, ahí están mis datos de contacto, mi teléfono por si me quieren escribir por WhatsApp, y nuevamente mis redes sociales. Así estoy tanto en Facebook como en Instagram, ¿vale? Entonces abrimos, si quieren, por aquí vi que ya vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. No sé cómo Berenice quiera manejarlo, si quieren que abran su micrófono, si quieren que lo escribamos, etcétera. No sé, ustedes, yo aquí estoy a disposición de lo que me digan. Bueno, las vamos leyendo aquí. Ok, listo. A ver, voy a jalar, sí, voy a jalar mi compu, chicas, para verlas más de cerca. Aquí estoy leyendo ya el chat. Y, a ver, dice Irazú, una duda, tengo 33 semanas, primero Dios, daré lactancia materna, pretendo hacer banco de leche y me darán 1 mes y medio en mi trabajo. ¿Cuándo me recomiendas empezar el banco de leche? Y la otra, ¿a las cuántas semanas me recomiendas que le empiece a dar mi lechita en mamila para que mi bebé pueda aprender a tomar mi leche en mamila y cuando yo regrese del trabajo? Ok, grandes preguntas. Irazú, voy a tratar de resumirlo todo porque de esto justamente doy todo un taller, pero a ver, felicidades por desear amamantar. Creo que ya este es el primer paso, desear amamantar, ¿no? Se puede hacer el banco de leche. Yo lo que siempre recomiendo es iniciar el banco de leche una vez que la lactancia ya está establecida. ¿Qué quiere decir la lactancia ya está establecida? Que no hay dolor, que no hay dudas al respecto de la producción de leche, de la producción de leche que tenemos, que nuestro bebé está subiendo adecuadamente de peso. Es cuando yo recomiendo que se empiece a hacer el banco de leche. Más o menos esto es como después de por lo menos unas 3 semanas, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo recomiendo así? Porque a veces cuando estamos tan estresadas entre que si no sé si produzco, entre si mi bebé no sube de peso o me está doliendo, etcétera, y luego además querer hacer tu banco de leche se vuelve en verdad un estrés innecesario. O sea,
se vuelve más estrés para el estrés. Entonces, cuando ya esté esta parte, iniciar con el banco de leche. Y por otra parte, pues obviamente la parte de la preparación con el biberón, híjole, esta es una recomendación como muy, hay dos vertientes. Puedes irlo incorporando una vez que ya la lactancia esté bien establecida. Ojo, el biberón y los chupones generan interferencia con la lactancia, ¿de acuerdo? El biberón puede hacer que el bebé rechace el pecho y el chupón, además de que también ayuda a cambiar la succión del bebé, también oculta las señales de hambre en nuestros bebés. Entonces, hasta que la lactancia esté establecida, no se introduzca el biberón. Ajá. Y, o la otra opción, que es como más ruda, yo lo hice así, que es dar el biberón hasta que el bebé, hasta que pues el bebé se quede con la persona que le va a cuidar. Las dos opciones son buenas. Es bien importante tener expectativas reales aquí, saber que el banco de leche, el inicio de la vuelta al trabajo y que el bebé tome la leche en otro, no solamente es el contenedor, y también saber que hay más maneras de ofrecer la leche, hay vaso, o sea, no solamente hay que darle biberón, también se le puede dar en vaso, desde que nacen se les puede dar en vaso, pero es una transición y que va a implicar un cambio y que va a implicar de repente llanto, que a veces los bebés lo rechazan, aunque ya lo aceptaran, entonces esto es un proceso, ¿sale? O sea, nada, el que tú empieces a darle antes no asegura que tome la leche cuando tú te regreses a trabajar. Tengo otra duda. Buenas tardes. Tengo 24 semanas de embarazo y no me sube el calostro. ¿Significa? Y no me sale calostro. ¿Es normal o significa que no tendré leche cuando llegue mi bebé? Qué bonita pregunta. El calostro está en nuestro cuerpo alrededor de la semana 16, un poquito después. Y es bien importante saber que hay mamás que vamos a ver calostro en nuestros pechos, que van a ver como unas pequeñas costritas en el pecho. Eso es calostro. Pero hay mamás que no. Y no indica que voy a tener leche o que la que sí lo ve va a tener mucha o que la que no lo ve no va a tener nada. No, simple y sencillamente que el cuerpo trabaja de maneras distintas y que a veces sale de lo vemos desde antes, pero a veces no. Entonces, no significa que no vayas a tener, simple y sencillamente que tu cuerpo es así y listo, ¿vale? Importante sobre el calostro, chicas. El calostro sale en cantidades bien pequeñas. El tamaño del estómago de un bebé recién nacido es alrededor del tamaño de una cerecita, o sea, es súper chiquito. La cantidad de leche que necesita es muy poca y el calostro por sus características sale en muy pequeñas cantidades y tiene una composición maravillosamente mágica. Bueno, no es magia, pero tiene una composición increíble que le brinda todos los nutrientes, además factores de defensa, protectores, etcétera, a nuestros bebés, que nunca más en la vida va a volver a tener esa característica la leche. En el destete vuelve a tener unas características similares, pero nunca como en el calostro. Entonces, el calostro a veces no lo vemos. Ajá. Entonces, por eso en los talleres hablamos mucho sobre las señales de alerta. Ajá. Los pañales, las popós, las pipís, que hay que estar monitoreando para saber que el bebé se está alimentando bien. Entonces, bueno. Grely me pregunta, si no me dan a mi bebé entre la primera hora de nacimiento, ¿cómo afectará mi lactancia y qué puedo hacer para solucionarlo? Quiero ofrecer lactancia materna. Siempre se puede retomar, ¿sale? A veces por protocolo, no sé, cesáreas, ¿no? La realidad es que en México tenemos un alto índice de cesáreas, entonces, desafortunadamente, pues por estadística es muy probable que algunas de ustedes o varias pues tengan una cesárea, programada o no. Cuando hay una cesárea, pues siempre hay una etapa de recuperación. Entonces, que más o menos es como de 3-4 horas. Y aquí lo que yo les diría es, si hay cesárea programada, pues ya saber que esto va a pasar. Se puede hacer extracción de calostros cuando hay una cesárea programada, en las últimas 2 semanas de embarazo. Es hacer una extracción todos los días, puede ser en las noches, en las mañanas, evitar en las noches, porque ya el cuerpo está como más cansado, preferentemente en las mañanas, y guardarlo en jeringuitas de insulina y eso llevarlo al hospital para que eso sea lo primero que le puedan dar a mi bebé en lugar de que le den fórmula láctea en lo que estamos en la recuperación. ¿De acuerdo? Esa es una opción que se puede hacer. ¿Lo tengo que hacer? No, pero es una opción. Ajá. Otra cosa que se puede hacer es, pues, si le van a dar fórmula, hablar con el pediatra. Esto es prioritario. Hablen con el pediatra que va a recibir a su bebé. Muchas veces el pediatra que va a recibir a nuestros bebés es parte del equipo médico del ginecólogo y entonces no lo conocemos, pero siempre podemos hacer una cita.
ajá, para saber cuáles son sus protocolos, qué es lo que hacen, etcétera. Y si el pediatra me dice, oye, pues no, es que pues le voy a dar fórmula, pues que se lo den en un vaso, o que se lo den en una jeringa, o que se le den en una cuchara, que no se lo den en biberón, esto ayuda. Y en cuanto les den a sus bebés, pegárselos inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer, amamantar inmediatamente y les den a sus bebés. Y otra pregunta, ¿tener costras en los pezones es normal? Sí, es calostro. Hagamos nuestra tribu. Sí, Alma, hagan tribu. La realidad es que la tribu es sanadora y es una cosa maravillosa. Tengo 24 semanas, dice Jess, y de pronto me sale leche muy diluida, pero solo de un seno, ¿debo de estimular el otro? No debes de estimular el otro, no es necesario. Siempre tenemos un pecho que es más, ¿cómo diré? Pues sí, que produce más que otro, que es más activo que el otro, es normal, no pasa nada. Los dos van a tener la cantidad de producir leche, no se preocupen por eso. Ya estás viendo calostro, esa leche que dices que se ve muy diluida es calostro, ¿vale? Entonces, pues no, nada, no hay que hacer absolutamente nada, ¿sale? Esperar a que nazca tu bebé, amamantarle y listo. Y Tania, ¿cuál es la aplicación de lactancia? Lactap, Lactap, listo, ya se los puse ahí. Ya se los escribí en el chat. Y ya estamos terminando. Tengo 8 meses, en cuanto nace el bebé, ¿necesita ya ser amamantado? Sí. Los bebés, cuando tenemos un parto natural, el trabajo de parto es para la madre y para el bebé como correr un maratón. Entonces es altamente cansado, ¿de acuerdo? Pero las hormonas, en este caso la oxitocina y todas las hormonas de estrés, el cortisol natural, fisiológico que se genera durante el parto, hace que los bebés tengan una ventana, y igual las madres, que más o menos es de 1 hora, por eso se habla de la hora sagrada, de actividad. En esa hora el bebé lo que va a buscar es el seno de la madre de manera natural para amamantar al bebé. Pues no es protocolo, pero hay una práctica, ajá, que es decirle a la madre, bueno, yo me lo llevo para que tú puedas descansar y puedas dormir y pues ya después ahí, híjole, no es adecuada. Honestamente no es adecuada. Lo ideal es pegarnos a nuestro bebé cuanto antes. Y tener a nuestro bebé en alojamiento conjunto, y obviamente si necesitamos descansar, pues que ahí estén las personas que nos van a acompañar, etcétera, ¿no? Pero lo más pronto que nos podamos pegar a nuestros bebés, sí, porque además el cuerpo inmediatamente se prepara, en cuanto se da el alumbramiento, que es la salida de la placenta, el cuerpo hace un cambio, las hormonas empiezan a actuar, empieza a haber el cerebro empieza a actuar también, y entonces empezamos a hacer todo este tema de producción de leche ya digamos que más formal u oficial, y entonces el cuerpo está preparado en ese momento para amamantar y está preparado para que el bebé inmediatamente se pegue. Siempre piensen en esas mamás que no daban a luz en entornos clínicos, ¿de acuerdo? Antes el parto era en un entorno natural, en el campo, o sea, nacía el bebé, ¿y qué pasaba en cuanto nace el bebé? ¿No? Nace el bebé y ¡fum! Salía y directito al pecho de mamá, ¿vale? Es porque así es la naturaleza. Y, ¿qué más? 8 meses ya. Ivette Reyes, acabo de tener a mi bebé hace 15 días. Felicidades, Ivette. Estoy dando lactancia materna combinada con fórmula, ya que desde un principio le he dado lactancia y no se llena. ¿Qué puede influir en que mi bebé se llene o no con leche materna? Mi familia me dice que debo tomar atoles. Híjole, ay. Ok, voy a tratar de resumir. Ivette, lo mejor y lo que más yo te puedo recomendar es que puedas acudir a una consulta de lactancia, ¿vale? Es lo principal. Cuando tenemos estas dudas así, es lo principal. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que se deben de valorar en la lactancia. ¿Qué está pasando con la toma? ¿Cuál es la dinámica de lactancia que se está siguiendo? ¿Qué es lo que te hace dudar? Entiendo que por ahí hay muchos comentarios externos que te están influyendo. Nada, ni atoles, ni aguas, ni tés especiales, no, nada ayuda a hacer más leche. Lo que más ayuda, sino hay algunas pastillas que son medicamentos, pero que solo se utilizan en ciertos casos, ¿vale? Solamente. Ahí hay que hacer una identificación de si realmente son necesarias, porque son medicamentos. Y la realidad es que la menor cantidad de casos realmente las necesitan. Entonces, la leche siempre tiene los nutrientes que necesita, siempre, ¿ok? ¿Qué es lo que ayuda a que la leche sea más rica para la microbiota intestinal de nuestros bebés?
que este es un tema maravilloso, es la alimentación balanceada de las madres, ¿ok? Consumir alimentos nutritivos, vegetales, naturales, cereales naturales, nada de que el cereal no es el cereal de caja, no, el cereal es el cereal como la tortilla, la avena, el arroz, consumir los más productos naturales posibles, eso es lo que ayuda a que la leche no sea más nutritiva, ¿de acuerdo? No es más nutritiva, tiene propiedades que son más benéficas para la microbiota del bebé. Esto es bien importante. Pero lo que podrías hacer, Ivette, que yo te recomiendo, no sé cuál sea tu técnica de lactancia que estés utilizando, me refiero a la rutina, pero es, pégate a tu bebé de un pecho, ¿de acuerdo? Cuando él se separe solito, te lo pegas al otro pecho. Cuando se separe solito, te lo vuelves a pegar al primero. La leche nunca se acaba. Siempre está todo el tiempo produciéndose. Y puedes hacer compresiones mamarias, que es apretar como la glándula, como dar masajes durante la toma para ayudar a tu bebé a que tome mayor cantidad de leche. Pero lo que más te recomiendo es que puedas acudir a si quieres, me puedes escribir si gustas y podemos agendar una consulta de lactancia. Tengo consultorio aquí en el Star Médica de Tlalnepantla, también tengo consultas a domicilio y también tengo consultas online. Entonces, bueno. Valeria, hagamos una tribu, no tengo a nadie conocido en la misma situación, sí, tal cual, es difícil. Y creo que ya, bueno, una última, ¿cuáles son los cuidados de los senos para que no se lastimen? Un adecuado agarre. Cuando el agarre es demasiado superficial, va a haber dolor. Cuando, por acá, no sé si lo traigo, sí, cuando el bebé solo agarra el pezón, va a haber dolor, posiblemente va a haber grietas, ¿de acuerdo? Lo mejor para eso es ni las cremas, ni las pomadas, ni la lanolina, ni nada, ni masajes, no. El agarre adecuado es lo que nos hace no doler. La lactancia no duele. La lactancia que duele es un indicador de que algo no fluye. Si el dolor persiste más de 5 días, hay que buscar acompañamiento, porque ya no es normal. El dolor nunca es normal, ¿vale? Puede haber como cierta incomodidad por un tema de adaptación, pero yo siempre digo, o sea, la incomodidad que te genera el que se te adormezca una pierna no es lo mismo al dolor que te genera que se te clave un cuchillo en la pierna, ¿cierto? Entonces hay que aprender a identificar la diferencia entre incomodidad y dolor. Entonces, bueno, creo que listo. Creo que una última. Es normal tener ahorita leche en los senos. Empieza la leche materna hasta que nace nuestro bebé. No, la leche materna empieza a producirse alrededor de la semana 16. De hecho, ya la leche ya está en el cuerpo. Lo que sucede es que la salida de la leche de manera formal, por llamarlo de alguna manera, pues inicia ya bien hasta que nacen nuestros bebés. Pero sí, es súper normal, es lo esperado, de hecho, que haya leche desde antes. Entonces, pues bueno, creo que eso es todo, chicas. Por aquí les dejo mi teléfono en el chat, para las que tengan dudas, para las que quieran como preguntar por los talleres, etcétera. Y pues van a haber más talleres por parte de Babies and More. La verdad es que muchas gracias. Sé que van a haber más pláticas con más especialistas. Y la verdad, algo bien bonito es que las que cuando tengan sus bebés, aquí hay una sala de lactancia. Entonces pueden venir a la plaza y si la lactancia debería de poderse ofrecer en cualquier lado y deberían de sentirse libres de amamantar en los pasillos de la plaza. Pero si por alguna razón les da pena, no se sienten cómodas, hay dolor y no saben cómo acomodar, si necesitan amamantar, adentro de la tienda hay un lactario y aquí pues pueden entrar, aunque no compren, y pueden amamantar a sus bebés. Entonces, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo después.